Matemática financiera. Unidad de aprendizaje número 3. Tema 2. El monto o el valor final. Muy bien. ¿Qué es el monto? Bueno, el monto es la suma obtenida añadiendo el interés al capital. Esto es el valor final o el capital final que recibimos luego de haber invertido una cierta cantidad. Es decir, vamos a usar para calcular el monto final o el valor final cuando tenemos el capital, el número de años y una tasa de interés dada. Generalmente los plazos de intereses que conocemos son plazos de un año, que son conocidos como interés comercial o bancario, y un año está compuesto de 360 días para el interés comercial, y cada mes tiene 30 días. El interés exacto tiene su base en el calendario natural. Un año 365, 366 días, dependiendo si cae en año bisiesto o no, y el mes puede ser entre 28, 29, 30 o 31 días. Veamos un ejercicio. Jorge deposita 2.300 nuevos soles en una libreta de ahorro al 9% anual. Puede ser también conocido como la tasa efectiva anual. ¿Cuánto tendrá después de 9 meses? Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula que corresponde al valor final. Conocemos la tasa de interés anual, pero queremos retirar el dinero antes de cumplir los 12 meses o un año. Lo que debemos hacer es homogeneizar la tasa de interés a meses. El 9% representa el 0,09 de 12 meses. De este modo pasamos a una tasa en meses, 0,0075 mensual. Entonces tenemos como dato el valor actual o el capital, que es 2.300 soles, la tasa de interés mensual, que sería 0.0075, el número de meses, y queremos el capital final o el monto. En la fórmula 2, y puede ser aplicando Excel, tenemos que el valor final es 2.300 por 1 más la tasa de interés mensual por el número de meses. La cantidad en unidades monetarias es 2.455.25 nuevos soles. Sería lo que finalmente tendríamos al cabo de 9 meses. Aquí está, usando Excel. Se puede colocar los datos aquí, insertar la fórmula y obtener el monto final. La diferencia entre el monto final y el valor del capital que dimos en un principio nos va a dar el interés que hemos generado en esos 9 meses. Pueden ustedes llevar el cálculo a una hoja de Excel. Ejercicio 2. Un pequeño empresario con utilidades por 5.000 soles los deposita en una libreta de ahorros en un banco al 9.7% anual. Calcular cuánto tendrá al final de 8 meses. El ejercicio es similar al anterior. Tenemos una tasa de interés anual al cual vamos a tener que llevar a una tasa de interés mensual. ¿Cómo hacemos esto? Dividimos el 9,7% anual entre 12. Esa es una opción, como lo hemos trabajado en el ejercicio anterior. Pero también podría ser que el tiempo que está en meses lo pasamos a años. El resultado es el mismo, ya sea convirtiendo la tasa de interés anual a una tasa de interés mensual o convirtiendo el tiempo que está en meses en años. En este caso, para hacer un proceso diferente al anterior, vamos a pasar de meses a años.
8 meses por 30 días. Corresponde 240 días. Dado que el interés comercial anual es de 365 días, entonces 240 entre 365 y tenemos cuántos años representa 8 meses. Conocemos el valor del capital, el valor actual, la tasa de interés anual, el número de años, que en este caso es 0.6575, y queremos el monto o valor final. Aplicamos la fórmula y el resultado es 5.318.89 nuevos soles. Aquí está la fórmula. Este es el valor actual, paréntesis, 1 más la tasa de interés anual, el número de años, y este es el resultado. Aquí está expresado usando una hoja de cálculo de Excel. Al final de los 8 meses, entonces el empresario tendrá 5.318.89 soles. Ejercicio 3. Calcule el monto generado por un principal, o sea, por un monto inicial o por un capital de $80.000 colocado en un banco durante 90 días, plazo durante el cual la tasa de interés acumulada fue de 0,03. Entonces tenemos como incógnita el monto generado, el valor final. Tenemos el principal o capital, que es $80.000. Tenemos la tasa de interés acumulada 0,03. Vamos a calcular el monto final con el capital más el interés, ¿cierto? Es la fórmula más simple. El valor final es el capital más los intereses. Dado que ya conocemos el interés acumulado, entonces multiplicamos el interés acumulado por el capital para tener el interés generado, y acá sería $80.000 más el interés, que es el capital por el interés acumulado. El resultado nos da el capital final de $82.400. Ejercicio 4, algo similar. Determine el importe del capital o del principal que, devengado una tasa de interés del 0,05 durante un periodo cuatrimestral, se convirtió en $20.000 al final de ese periodo de 120 días. Muy bien, en este caso conocemos el monto final o el valor final, que es $20.000. Lo que queremos es cuánto importe o capital se colocó durante un periodo cuatrimestral. El interés acumulado es de 0.05 como información. Aquí entonces recuerda que el valor final o monto es el principal o capital más el interés. Despejamos el principal, que será el valor final menos el interés. El valor final es 20.000 menos el interés, que es el 0,05 del principal. De esta forma obtenemos que el principal es de $19.000, es decir, se colocó $19.000 a una tasa de interés acumulada en un cuatrimestre de 0.05, se generó $1.000 más. Al final el monto final fue de $20.000 en un cuatrimestre o 120 días. Hasta el momento hemos visto cómo se calcula el monto para un interés simple. Vamos a ver ahora cómo calcular el monto para un interés compuesto. Aquí una ilustración de lo que se trata el interés compuesto. Primero colocamos un capital inicial. En el primer año se generan intereses
que suman a nuestro capital inicial, lo que hace que nuestro nuevo capital para el siguiente año sea mayor. En el segundo año, nuestro capital vuelve a aumentar para el interés dado y tenemos al finalizar el segundo año un capital más grande que lo que teníamos en el primer año. De este modo, con el interés compuesto, vamos generando un interés que va a sumarse con el capital, y entonces estamos recapitalizando. En este caso, el capital es la suma, el capital final o el monto final es la suma del capital inicial más el interés. El crecimiento es exponencial, como se indica aquí en la gráfica. Y esta es la fórmula para calcular el capital final con respecto al capital inicial, la tasa de interés y el tiempo en el cual estamos depositando. Algunos utilizan en lugar de CF, de capital final, el monto final, M, y el capital inicial simplemente como C. Luego el resto de las variables sigue siendo las mismas. Aquí hay un ejemplo de cómo se genera el interés compuesto al término de un año. Se conoce que hay un interés mensual del 15%. Entonces, el primer día de enero se depositan $10.000. ¿Está bien? Entonces, el capital va a ser $10.000. Al terminar el mes de enero, se habrán generado 1.500 de ganancia. El interés de 10.000 es 1.500. Esta ganancia se suma al capital inicial. Por lo tanto, para el mes de febrero ya no vamos a tener $10.000, sino vamos a tener $11.500. Luego, el 15% de $11.500 viene a ser $1.725, el cual se va a añadir al capital anterior para tener un capital en el mes de marzo de $13.225. Luego, sacamos el 15%, que será 1984, esta es la ganancia, y esto se añade a nuestro capital. Ahora en abril el capital será de 15.209. Como puedes estar observando, el capital va aumentando porque se va sumando con la ganancia, producto de un interés constante. Al final se obtiene un interés total del 435,03% y el capital o monto final es de 53.503. Nos conviene pues cada vez que pongamos nuestro dinero en el banco, nos conviene que el banco nos proponga un interés compuesto, ¿verdad? Para que nuestro dinero se recapitalice y vaya creciendo conforme transcurre el tiempo. Veamos algunos ejercicios que involucran el cálculo del monto en un interés compuesto. Si depositamos $100.000 al 3% mensual, ¿cuánto retiraremos del banco al cabo de 18 meses? Bien. Nuestro problema es encontrar el monto, porque queremos saber cuánto vamos a recibir al final. El capital es de $100.000, la tasa de interés mensual es del 3% y el número de meses en el cual vamos a retirar el dinero es 18. Representamos en la fórmula: el monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés mensual, todo esto elevado a el tiempo, 18. El resultado es $170.243.306. Podemos decir que el interés total que se habrá generado
es alrededor de 70.243 dólares. Entonces convino que se deposite este dinero bajo un interés compuesto, ¿verdad? Veamos otros ejercicios. Calcular el capital final o monto de 2.500.000 dólares al 15% anual colocado durante 20 días y 3 meses. Este es un típico problema donde vamos a tener que convertir los días y meses en años para poder usar la fórmula del monto final o capital final. Así entonces 20 días son 20 sobre 365 años, por lo que al cabo de 20 días tendremos el siguiente capital. El capital final o monto final luego de 20 días viene a ser, según la fórmula, 2.500.000 dólares, paréntesis, 1 más la tasa de interés anual, que es el 15%, todo esto elevado al tiempo en que estamos depositando, ¿no?, el capital, que en este caso viene a ser en años 20 sobre 365. El cálculo nos muestra 2.519.218 pesos o dólares. Entonces aquí definitivamente se ha ganado alrededor de 19.218 pesos. Si queremos saber cuál es el monto que vamos a recibir al cabo de 3 meses, pasamos 3 meses a años. 3 meses a años es un cuarto de año, ¿no es cierto? Entonces el capital a 3 meses, el capital final sería el capital actual, 2.500.000 dólares, por paréntesis, 1 más la tasa de interés anual elevado al número de meses expresado en años. Entonces aquí tanto los días como los meses fueron llevados a años para poder reemplazar en la fórmula. Ejercicio 7. Hoy extraemos del banco 23.650.50 dólares. ¿Cuál fue el capital original si nos han pagado una tasa efectiva anual del 18% y el depósito fue pactado de 6 meses? Tenemos aquí la fórmula para calcular el monto luego de n meses, conociendo el capital inicial, la tasa de interés mensual y el número de meses que tenemos el dinero. Reemplazamos, aquí despejamos el capital inicial, que es lo que queremos, porque nos preguntan cuál fue el capital original. Entonces despejamos C sub 0, toda esta expresión pasa a dividir tal como está acá. Reemplazamos cuál es el capital o monto final que se ha recibido. Hoy extraemos del banco 23.650. Ese es el monto que hemos extraído del banco. Entonces reemplazamos aquí y luego 1 más la tasa de interés es del 18% anual y el tiempo que va a estar en el banco o que ha estado en el banco es de medio año. 6 meses, medio año. Operamos y el resultado es 21.772. Entonces se tenía en un inicio 21.772 dólares y posteriormente se tiene 23.650 dólares. Ejercicio 8. Determinar el interés total obtenido al depositar 5.000 dólares a plazo fijo por el término de 3 meses a una tasa efectiva mensual de 4.3%. Ya sabemos que el interés total es la diferencia entre el monto final y el monto original. Por otro lado, también el interés puede expresarse si reemplazamos el monto final por la fórmula del interés compuesto. Al reemplazarlo llegamos a una expresión un poco más compleja. Aquí,
podemos nosotros reemplazar los datos para obtener el interés total que ganó al depositar $5.000. A ver, capital inicial fue $5.000. 1 más la tasa de interés mensual, 43%. Número de meses en el cual se va a retirar el dinero, 3 meses. Si operamos, resulta 673.13 dólares. Ese es el interés total obtenido al depositar $5.000 a un interés compuesto. Ejercicio 9. Hallar el capital que produce unos intereses de $1.110 al cabo de 45 días a una tasa diaria del 0.25%. Ya sabemos cómo calcular el interés total para los datos que nos dan en el problema, ¿no? Con la siguiente fórmula que hemos visto en el ejercicio 8. De aquí despejamos el capital inicial en términos del interés total. En el texto nos hablan del interés total, que es $1.110, y abajo está en el denominador 1 más la tasa de interés diaria, sería 0.0025 elevado al número de días, que en este caso es 45 días, menos 1. El resultado del capital inicial es de $9.334, que produjeron unos intereses de $1.110 al cabo de 45 días. Muy bien, veamos un ejercicio más. Depositamos en un banco $5.000 y al cabo de 30 meses nos entregan $8.672. ¿Cuál es la tasa efectiva mensual que nos pagó el banco? Ya, usamos la misma fórmula para calcular el monto bajo un interés compuesto. Despejamos y que es la tasa de interés anual. Nos lleva a la siguiente fórmula. Reemplacemos para probar. Entonces sería la raíz 30ª, que es el número de meses, del monto final, que es 8.672, entre el monto inicial, que es $5.000. El resultado nos da un interés del 0,18, que representa el 1,8% de tasa efectiva mensual. Muy bien, jóvenes, con estos 10 ejemplos ya tenemos una mejor idea de cómo calcular el monto o valor final, ya sea de un interés simple o de un interés compuesto. Nos estamos viendo en el tema 3 de la unidad 3.